Ausencias que duelen. Si yo llegara a desaparecer, o si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa. Que no preguntes de quién era pariente, qué tipo de hijo o hija era, qué tipo de padres eran los míos, ni qué tipo de padre o madre era yo. Que no preguntes a quién voté, qué creía, en qué no creía, a quiénes apoyaba, al lado de quién luchaba. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que salgas a la calle con los que me buscan, que preguntes, que no te calles, que no te quedes, que te importe, que reclames a quienes tengas que reclamar, sin preguntar a quién favorece ni a quién perjudica esta búsqueda. Si yo llegara a desaparecer, te pido que me busques, porque tengo una familia, porque tengo cosas que hacer, porque me esperan, pero más allá de eso, porque tengo una vida y una libertad que nadie debe atropellar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques, porque donde sea que esté, voy a estar esperando que me encuentres. Este poema fue escrito por Giselle Aronson. Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? Laten los grillos ocultos, laten las estrellas. Crece la noche sagrada midiendo tu ausencia. Todo te evoca esta hora en que solo queda la soledad donde mi alma llorando te sueña. Toda mi vida te aguarda, toda mi sangre te espera. ¿Dónde estás? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera. ¿Dónde estás? La Radio Tinku es una radio comunitaria que como tal proporciona este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos y de Leonardo, Delia, Silvia, Lucy, Marisol, nuestros desaparecidos de Tras la Sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. Entre tantas preguntas y miradas acerca de las desapariciones, aparece ineludiblemente acompañando el arte. Pintores, escritores, cineastas y músicos lo han expresado en sus creaciones artísticas. Ellos son quienes sacan a la luz hechos que están escondidos, invisibilizados, pero que expresan los sentimientos y el desasosiego de un colectivo que intenta naturalizar o tapar aquello que le produce dolor o miedo. Y no se trata de que se proponga una finalidad enunciativa específica, sino de los mecanismos inconscientes que se producen tanto en el creador como en el receptor de las producciones artísticas. Los artistas son como extraños brujos, quienes con esa particular manera de ver y sentir la realidad expresan lo que está ocurriendo, y no solo eso, se van anticipando como si fuesen videntes, como los denomina Paul Leloir en Los Hermanos Videntes, y también son curanderos, porque con sus creaciones van curando heridas, y también subversivos, porque hacen recuperar la memoria y van desmoronando las mentiras y denunciando las absurdas divisiones que propone el individualismo,
muestran la desigualdad que imponen los poderosos y las injusticias derivadas de ello. ¿Acaso los cuadros de Alonso no son una búsqueda desesperada de su hija desaparecida? ¿Acaso el libro Quiero volver a casa de Jorge Felipa no es un intento de restaurar una herida nunca cerrada por la desaparición de Martita Stud, la nena de 9 años que conmovió a la sociedad cordobesa en el año 1939? ¿Acaso la zarzuela musical El Cóndor pasa de Baldovini Robles del año 1913 no restalla las heridas por la explotación de los mineros peruanos, quienes lo toman para sí como un himno a la libertad? ¿Acaso grupos como Maná o Manu Chao no logran visibilizar en sus videos las numerosas desapariciones en Latinoamérica y el grupo Soul Asylum, nada menos que 1 millón de desaparecidos en Estados Unidos en la década de los 90? ¿Acaso acá, en Tras la Sierra, Churli Corrosa no expresa los sentimientos que le produce la desaparición de Delia y Juan Vituli y su grupo Sinfano Va lo hace respecto a la ausencia de su amigo Leo? Hay también numerosas producciones cinematográficas como Missing o Into the Wild, por mencionar algunas. El arte siempre está, acompañando, denunciando, anticipándose. En esta columna voy a hablar de la obra de un escritor visionario quien durante años no ha podido evitar que en sus personajes se metieran sus visiones y reflexiones en torno a la desaparición y las alternativas de búsqueda, y a su vez un pintor visionario que plasma en sus cuadros imágenes que solo puede descubrir el espectador. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Lo que nadie había sentido frente al cuadro era tan extraño y tan difícil de explicar como el cuadro en sí. Pero aunque no lo pudiera explicar, o tal vez por la misma causa, los 3 rostros, que acaso no fueran sino la sutil variación de uno solo, habían quedado impresos en sus retinas y mucho más adentro, en una zona oscura y resbalosa de cuya existencia cada tanto le informaban sus pesadillas. Lo cierto es que desde entonces, ayer por la tarde, su mente no le daba tregua y las imágenes ingobernables la continuaban asaltando hasta ahora en que caminaba hacia la galería de arte. Y lo peor no eran la incertidumbre y la ansiedad, trató de precisar, sino la certeza de que la persona retratada era indudablemente ella. Remarcó la palabra indudablemente en la esperanza de que la misma palabra, categórica y absoluta, admitiera sin embargo alguna fisura por cuyos bordes pudiera deslizarse una interpretación diferente. Pero no, la del retrato era ella y nadie más que ella. ¿Qué duda había? Si hasta se notaban con claridad el gran lunar de la mejilla derecha y ese brillo ligeramente estrábico de su mirada cuando estaba preocupada. Tal vez por ese motivo, su paso era tan desparejo e independiente de su voluntad que por instante parecía urgirle en dirección a la sala de exposiciones, mientras que en otros le sugería pararse y reflexionar, dar media vuelta y poner muchos kilómetros de distancia entre lo que presentía una amenaza y su vida de siempre. Nadia se llevó la mano involuntariamente hacia su vientre, donde palpitaba Sofía, y enseguida hacia la piedrita, esa pequeña protuberancia de nacimiento
ese mínimo sobrehueso arriba de su codo izquierdo que cuando niña la acomplejaba, pero que ahora era un signo de identidad, casi un amuleto de buena suerte. Y después las imágenes confusas y perturbadoras durante toda la noche. La galería ya no estaba abierta al público a pesar de que el cartel de la vidriera continuaba anunciando el nombre de la muestra: el retrato como arte mayor. Era precisamente ese nombre, su carácter refutativo, lo que más le estimuló a visitarla en la tarde de ayer. Después de todo, había pensado, podía considerar que eso formaba parte de su trabajo y, por otro lado, se dio la casualidad de que en la sección espectáculos del periódico anunciaron que ese era el último día de la muestra, junto a la agenda del Seminario de Historia del Arte, donde se invitaba a su conferencia sobre los pintores visionarios. Y también se había dado la casualidad, aunque ella no creía demasiado en las casualidades, de que sus referencias de retrato, y en particular al autorretrato, conformaran una porción decisiva de sus reflexiones en torno a la pintura. No de ahora, desde luego, sino desde que en su tesis doctoral combinara algunas hipótesis junguianas acerca de los inconscientes colectivos con una comprensión libre y elástica de las obras más sugerentes de la plástica universal. Fue precisamente lo que sostuvo en esa ocasión, que a menudo el artista no imagina lo que plasma en sus obras, como suele creerse, sino que ve lo que plasma, y más todavía, que contempla despierto los sueños y pesadillas de los otros, ese fondo borrascoso e inacible de la conciencia y la memoria colectivas. ¿O acaso podría suponerse como algo fortuito, inquirió mirando un público numeroso e interesado, que Caravaggio se viera a sí mismo como un Baco sensual? Podría ser gratuito que Van Gogh reflejara el colmo de la angustia y el desamparo, que Rembrandt o Schiele las apariciones embosadas de un Miguel Ángel, que para dar un ejemplo se permite sostener el cadáver de Cristo en la Piedad de Florencia, o de un Greco que participa venciendo el tiempo y el espacio en el entierro del conde Orgaz, y aún el misterioso Velázquez de las Meninas. La sonrisa de Gioconda, los célebres códigos davincianos, la extrañísima caída de Ícaro, de Bruegel el Viejo, donde en un ingente paisaje con hombres arandos, ovejitas y montañas, barcos y vegetales, el pobre Ícaro se le concede el ínfimo espacio de un pájaro clavado en las aguas al que se le ven solo las patitas. Por eso, en un sentido extremo, podría decirse, concluyó, que los paraísos y los infiernos verdaderamente existen y que los artistas que los concibieron pudieron padecerlos o disfrutarlos. Y fue como si ella misma, a través de sus palabras, hubiese potenciado el deseo de visitar la muestra, por lo que decidió aprovechar la vecindad de la galería y las varias horas que faltaban para que saliera de su avión. Había pretextado entonces ante sus colegas su necesidad de retirarse del hotel a descansar y sus ganas de caminar algunas cuadras para despejarse, pero se marchó en sentido contrario hacia la galería. La muestra era heterogénea en todos los aspectos, hasta que tropezó con su retrato. Al principio no lo notó. En un primer golpe de vista, lo que se le impuso fue la singularidad de la composición, la atmósfera de pesadilla que parecía envolver las tres figuras, como si una sutil tela de araña la contuviera en una región penumbrosa. Alrededor y por encima de las figuras, las tres de medio cuerpo, emergían de la oscuridad manos parecidas a garras, algunas de dedos largos y sinuosos, descarnados, y otras de dedos anchos y brutales. De las tres figuras, solo la primera miraba de frente hacia el espectador,
y parecía reclamarle algo con ansiedad y hasta con desesperación. El mentón se apoyaba sobre la planta de la mano y todo el rostro se veía contraído en un gesto de angustia y de dolor. La segunda figura estaba de medio perfil y miraba hacia un costado con curiosa melancolía, una sonrisa triste y los ojos ligeramente desenfocados. La mano derecha parecía descorrer una cortina en el vacío. Y allí fue cuando Nadia, que se había ido aproximando a la tela, quedó paralizada. La segunda figura era ella. La tercera figura, también de medio perfil, pero mirando hacia el otro costado, era alcanzada por una luz intensa que paradójicamente desdibujaba un poco sus rasgos, pero dejaba traslucir la franqueza y la transparencia de sus ojos. A esto último, nadie lo observó después porque durante largo rato no pudo despegar su mirada de la segunda figura. Era como verse en un espejo, pensó, escudriñando hasta el último detalle. Si ella hubiera posado, circunstancia que no recordaba en modo alguno, con seguridad que los resultados no hubieran guardado la fidelidad de esa imagen. Una fuerte inquietud comenzó a invadirla. ¿Qué podía significar ese cuadro? Las dos figuras posteriores parecían derivar, aunque de manera no explícita, de la primera de ellas. Esta, sin embargo, era la de una mujer aparentemente menor que las otras y apenas un poco mayor que una adolescente. Suponiendo que las tres figuras no representaran la misma persona, ¿qué vínculo existía entre ellas? La primera le resultaba vagamente conocida, pensó Nadia, pero con ese conocimiento que a veces nos proporcionan los sueños. La segunda era ella, sin margen de error. La tercera estaba segura de no conocerla de ninguna manera. Así, había permanecido mucho tiempo examinando el cuadro, cuyo nombre era Proyecciones. Lo que lejos de aclarar algo terminaba de complicarlo, hasta que un hombre más bien bajo y barrigón, de cara redonda y grandes anteojos encajados sobre su calva reluciente, se le acercó para avisarle que la galería estaba por cerrar. Nadie preguntó entonces quién había pintado esa obra, y el hombre, descubriendo con sorpresa su enorme parecido con las figuras del cuadro, le dijo que el viejo Lencina. Lo cual era obvio, tan obvio en realidad como su propia pregunta, porque debajo del título Proyecciones figuraba el nombre de Rubén Lencinas. Vive en Río Ceballos, aclaró sin que nadie se lo preguntara. Y después le explicó que al día siguiente, a la mañana, Lencina vendría a retirar su obra. De manera que Nadia se fue de la galería llena de confusión, pero con la certeza de que ahora no podría regresar a Buenos Aires para aclarar el misterio. Sin embargo, torpe de ella, no se le había ocurrido preguntar la dirección del artista o por lo menos su teléfono. Y esa noche las imágenes no le dieron descanso. Cabezas de Goliat y el del Bautista rodando cuesta abajo, hasta llegar a donde ella se encontraba para transformarse en su propio rostro, en ese rostro multiplicado por 3 del retrato. Prostitutas y mendigos de Caravaggio apedreándola sin piedad, mientras faunos sensuales y llenos de sarcasmos bailaban en torno a su cuerpo exánime. A veces, una caída interminable como la de Ícaro. Nadie siempre había sufrido de vértigo. O el extravío de un jardín de seres multiformes y enigmáticos como los del Bosco, donde cada uno de esos seres podía ser ella misma o alguna de las 3 figuras del retrato, que de todos modos eran ella misma. Figuras que salían de sus telas para alcanzarla en un abrazo fatal, como si toda su pasión por la pintura se hubiera revuelto en las aguas tormentosas del infierno,
en la palingenesia feroz de esa duermevela que no parecía tener fin. Por eso la urgencia de llegar a la galería, por eso también su aprensión. Aunque el ingreso principal a la galería estaba cerrado, tal como le advirtiera el hombre calvo el día anterior, la puerta de la derecha, que era una entrada de servicio y conducía a un pasillo, se encontraba apenas entornada. Nadie entró rápidamente y buscó la sala del cuadro, pero antes tuvo que atravesar otras salas donde algunas personas retiraban las obras. Lo hacía en silencio, de manera mecánica, y ninguno pareció reparar en su presencia. Nadie no había visto antes cómo se descolgaba una muestra, y aunque se trató de segundos, percibió en el ambiente una vaga tristeza, como si toda la jerarquía de las obras y el espacio espiritual que éstas generaban se desvaneciera en un pueril amontonamiento de objetos. Pero al ingresar a la sala que buscaba, notó inmediatamente que su cuadro no había sido quitado. Era el único que permanecía y ella se fue aproximando con cautela, como poniéndose a resguardo de alguna posible acechanza. Ahí estaba la tela, en efecto, y en la tela estaba ella. No alguien parecido a ella de ninguna manera, estaba ella, porque esa segunda figura no podía ser otra que ella. Sin embargo, entrecerrando los ojos y respondiendo a un impulso, comenzó a deslizar la punta de sus dedos por el contorno de la primera figura. Otras veces lo había hecho. La pintura es materia, tiene corporeidad, solía decir, pero nunca con semejante emoción, como si quisiera reconocer a través del tacto la identidad de esa figura que, sin ser exactamente ella, le resultaba inexplicablemente familiar. «Es tu madre», sintió que le decían a sus espaldas. Solo entonces comprendió que había alguien más en la sala. Después del sobresalto, pudo volverse lentamente para comprobar que un anciano de pelo blanquísimo y muy largo lo observaba desde una butaca ubicada en el ángulo más sombrío y alejado de la habitación. «La de adelante es tu madre», insistió el anciano mientras se iba incorporando. Nadia estaba aterrada. La palabra madre, que a ella le evocaba un ser quejoso y desdichado, una mujer mucho más vieja que ella y tal vez vieja desde siempre, por alguna razón ahora, la hacía resbalar hacia una zona de tinieblas donde nunca lograba hacer pie y donde se hundía sin remedio. La segunda, en cambio, continuaba diciendo el anciano mientras se acercaba a ella y la observaba detenidamente con los ojos húmedos, la segunda sos vos. Yo te conocía. El anciano extendió una de sus manos y comenzó a acariciarle la frente y los párpados, el nacimiento de la nariz y la mejilla derecha hasta alcanzar el lunar, el punto donde nadie sabía que tenía el lunar. Te vi cuando eras un bebé y te vi en mis sueños y en el movimiento espontáneo del lápiz cuando tu cara se me aparecía sin que la buscara. Yo soy tu abuelo, continuaba el anciano, mientras seguía recorriendo su rostro, y Nadia hacía un esfuerzo desesperado para salir de esa pesadilla, porque sin duda esa era una de las visiones horribles que parecen intentar confundirnos para toda la eternidad. Soy tu abuelo y siempre me desesperé por no haber estado allí cuando los milicos las llevaron, a vos y a tu madre. Tu madre había cumplido 23 años y vos solo 10 meses. Eras esta muñequita preciosa. El anciano abrió la palma de la mano izquierda y le mostró una foto donde una bebé sonreía alzando la manito con un sonajero. Un pequeño lunar se le distinguía apenas en la mejilla derecha. Nadia sentía que se le cortaba la respiración, pero el anciano no tenía nada de temible. Su voz era dulce y conmovedora, acariciante.
Tu papá tampoco estaba ese día, pero lo agarraron una semana después y nunca supimos de él. ¿Cómo es tu nombre, querida? Nadia, dijo Nadia con un hilo de voz. El anciano movió la cabeza de un lado para el otro. Ese es el nombre que te pusieron los apropiadores, dijo con amargura. Tu nombre verdadero es Victoria. Y Nadia pensó que estaba frente a un loco, un mitómano, pero algo en él le producía una enorme confusión y la caída inevitable hacia la zona de tinieblas. Entrecerró los ojos y se sintió mareada. Las terribles imágenes de Holofernes decapitados por Judith y la cabeza de la medusa pendiendo del puño de Perseo cruzaron vertiginosa por su cerebro. El viejo creyó advertir una mirada suspicaz en Nadia y sin decir palabra se permitió arremangarle la blusa hasta más allá del codo. Después le acarició con suavidad el pequeño sobrehueso, esa arista irregular que cuando niña atormentaba a Nadia y que ahora era su amuleto de la buena suerte. ¿Te convences?, preguntó el viejo. ¿Cómo podías saber de esto? Y cuando Nadia, abrumada y con la intención de darse un respiro, preguntó a su vez por la tercera figura del cuadro, el viejo no le contestó y se inclinó apenas, acariciando con ternura el vientre de Nadia. ¿Sofía?, preguntó Nadia. Sofía, confirmó el viejo con lágrimas en los ojos. Yo siempre supe que las iba a encontrar. Y Nadia sintió que se hundía en las profundidades del mar como Ícaro, pero a ella ni siquiera se le veían los pies. Solo una superficie plana y azul apenas irisada por la luz del sol y a su alrededor un mundo ensimismado y absorto, impasible. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? La identidad de los signos que acabo de leer es un cuento de Lucio Giudicello que fue publicado en el año 2012 por la Municipalidad del Partido General de Pueyrredón con motivo de su participación en el primer Festival Azabache Mar del Plata 2011. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desaparecido. Tu imagen, Inés. En esta claridad que avanza, tu imagen de niña, de adolescente, tu imagen dulce y violenta, tu imagen avanzando con el día y con la forma del paisaje, con los afanes ajenos, tu imagen. Mi mano, Inés, extendida, tratando de alcanzarte, de buscarte. ¿Dónde estás, Inés? ¿Dónde? ¿Dónde estás en este mundo de plástico, de robot, de cibernética? ¿Dónde estás en este mundo de informática y computadora, banco de datos? ¿Dónde estás en esta memoria de plástico codificada, en esta memoria del olvido? Qué poco comulga con esto, Inés, con este mundo programado, tu afán de heroísmo, Inés. Qué poco comulga tu entrega con un banco de datos. Pero no, yo sé dónde estás, sé cuál es tu territorio, yo sé dónde vivís, Inés. Vos vivís en las fugas de la computadora, en los espacios que no alcanza la máquina. Vos vivís en la vida, Inés, en ese espacio. Vos vivís en mi memoria, Inés. En la memoria de un hombre que no se apaga, que no quiere apagarse, Inés. Allí vivís. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile
smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you? ¿Me vas a dejar sola? Es inútil, Blanca. Tiempo de retracción y anonadamiento, tiempo de caída y alcohol, tiempo al que se sumaron otros ruidos, otras voces, otras euforias que también rebotaban contra esta costra, esta llaga impenetrable. Tiempo de muchedumbres ululantes que vociferan, Blanca, llenan las calles y los edificios, los estadios y también los cuarteles, Blanca, como ocurrió después, años después, como ocurrió con las Malvinas, las Georgias, archipiélagos remotos y voces ululantes, país bota, país cuartel y de nuevo muchedumbres ululantes, niños que van a la guerra y voces ululantes, necesidad de heroísmo y voces ululantes, necesidad de redención y valor y voces ululantes. Y yo aquí, Blanca, encerrado en la caja de mis ojos, en la luz fugitiva del alcohol y la desesperanza. Blanca, encerrado en el asco y la desesperación, encerrado aquí, Blanca. Mientras la mañana crece sobre mis ojos y yo te veo, detenida, firme, un pañuelo envolviendo tu cabeza y la mano derecha empuñando el cartel, la foto de Inés, aparición con vida. Te veo, caminando lentamente en círculos como un blanco fantasma que busca sus fantasmas, lentamente alrededor de una plaza, en silencio, en un silencio terrible que no detiene el movimiento de los autos, de los ómnibus, de los ascensores, de las veredas, que no lo detiene pero que se mete en él, se cuela en el movimiento y lo ocupa, lo desintegra y lo pulveriza. Te veo creciendo en tu gesto detenido, inconmovible, entre las nuevas voces, tu propia voz, que también se cuela bajo mis párpados cerrados. Tiempo de anulamiento. Un espejo quebrado, mi vida en 1000 pedazos, fragmentos de voces, de imágenes, un espejo. Yo mirándome en los fragmentos, escudriñando mis muecas, mis rictus, mi cara deformada entre fragmentos, yo tratando de integrar un rostro inútilmente entre miles de rostros, de fragmentos, yo mirando tu imagen, Blanca, un espejismo, mirándote frente a mí, parada, tu pañuelo blanco y tus ojos firmes, preguntándote, Blanca, en este espejismo, ¿dónde encontraste a Inés, Blanca? En mi lucha, Roberto. ¿En qué territorio? ¿En el de la vida, en el de la muerte, en alguna zona imposible de divisar para mí y para los demás, Blanca? En mi lucha, Roberto, que no es comprendida, que nunca será profundamente comprendida por político alguno, por grupo de poder alguno, Blanca, pero que nunca acabará. Nunca. Nunca, Roberto. Si acabara, perdería a Inés definitivamente para siempre. El odio, Blanca, el resentimiento, no tienen cabida. El perdón, pero no el olvido, ni el reclamo de justicia. ¿Siempre exigirás por ella viva, Blanca? Siempre. Aunque esté muerta. ¿Serás implacable? Como Inés, Roberto, como Inés. De otra manera, Roberto, para siempre. Voces, un espejo quebrado y tu imagen yéndose lentamente, Blanca. Yo, solo, desamparado, solo frente al desamparo, a mi rostro, mi único rostro que es el desamparado frente a vos, Señor, que tal vez seas mi memoria, mi verdadero rostro. Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change.
Los fragmentos leídos se corresponden a la novela Las Voces de Lucio Giudicelo, escrito a principios de la década de los 80. Esta novela obtuvo el premio Fondo Nacional de las Artes en el año 1989 y fue publicada dentro de la colección La Rosa de Cobre, dirigida por Abelardo Castro. El borracho va por detrás a cierta distancia, con paso lento, controlado, tanteando el suelo irregular como un ciego. Entonces pienso súbitamente, este hombre no está borracho, está acabado. Es una extraña idea, tal vez ni siquiera una idea, es una especie de vibración que se agita en el fondo de mi cerebro. De todos modos, es algo estúpido, muy estúpido, pero a este pensamiento le sucede otra vibración más intensa todavía que la anterior, más extraña aún. Este hombre está muriendo, este hombre va a morir inmediatamente. El individuo está llegando a las piedras altas que algunos muchachos usan de trampolín. La alarma continúa, pero ahora, moviéndose en un sector más familiar de mi conciencia, si no lo paran, se va a ahogar. Sin embargo, apenas el hombre se desliza detrás de las rocas, ocultándose a mi vista, comienzo a tranquilizarme. Allí está la familia o el grupo que lo acompaña. Ellos lo van a cuidar. Escucho algún grito, una especie de erizamiento general, algo que se me interna en una zona muy sensible, en una zona ya preparada para recibir ese grito, ese erizamiento, esa confusión, y corro angustiado hacia las altas rocas. Pero mientras lo hago, la reverberación, ese murmullo lateral del cerebro que me dice que es inútil, absolutamente inútil. Cuando llego a las rocas, veo que dos hombres se zambullen y emergen con rapidez. Veo también el rostro desencajado de una mujer morena que se mesa los cabellos revueltos. La mujer me mira, grita. Si sabe nadar, sálvelo. Se hundió ahí, señala en un punto imprecisable en el agua. La mujer está rodeada de otras mujeres, niños, hombres, rostros consternados que miran en derredor, preguntan, se vuelven hacia atrás, hacia el costado, dudan, se sobresaltan, gritan. En medio de todo eso, yo noto que me he quitado el pantalón mecánicamente y estoy en calzoncillos. Noto también que tengo el reloj puesto y que no es sumergible, que lo voy a perder porque me he metido con él, aunque todo es inútil. Me sumerjo con los ojos abiertos y rastreo, exasperado, un agua oscura, uniforme, cuyo fondo solo me presenta plantas resbalosas, algas, ramas que seguramente se han apropiado del muerto, porque ya debe tratarse de un muerto. Algas a las que hay que arrancarles el rostro deformado y violeta de un muerto, su boca ancha y obscena, su lengua dada vuelta, su pelo removido y los brazos inermes, oscuros, fríos, repugnantes como la piel de un reptil. Mi pecho parece a punto de reventar, pero me sumerjo más aún, tratando de rasgar esa cortina fluctuante de agua removida, tratando de recuperar el cuerpo roto del ahogado, la boca obscena, que quizás todavía conserve una bocanada de aire, los ojos inciertos, que tal vez tengan todavía un mínimo de destello. Pero es inútil, tan inútil, que ahora 5 o 6 personas más entran y salen del agua, boquean, se empujan, se estorban, se detienen escuchando los gritos de la orilla. Yo también me detengo y observo aturdido, escucho palabras o frases sueltas: bomberos, hospital, busquen soga, un palo, saquen a los chicos. Veo que un muchacho muy flaco y moreno, musculoso,
Se echa al agua con seguridad, se sumerge y un instante después asoma con un bulto exánime al que sujeta por los pelos, un bulto al que todos se apresuran en arrastrar a la orilla para tratar de sacarlo con movimientos torpes y exasperados, con esfuerzos contradictorios, casi espasmódicos. Veo que el bulto se deja arrastrar panza abajo, friccionar violentamente la espalda, torcer la cabeza, manosear la lengua enorme y oscura echada hacia atrás, ocupando toda la cavidad bucal. Se deja soplar y resoplar, dar vuelta, golpear el pecho, estirar y al fin dejar abandonado frente a varias figuras desalentadas con los brazos en jarra, mientras el bulto mira con sus ojos de pescado una finísima película opaca y húmeda sin brillo, una película gelatinosa y oscura que lo aísla, le vuelve la mirada hacia adentro. Después estallan nuevamente los gritos, los sollozos y la confusión. El bulto es arrastrado hacia un vehículo donde es hundido y plegado, resistiéndose, impidiendo cerrar la portezuela, asomando los pies indecentemente para alejarse por fin en medio de una extraña caravana de caras desoladas y oscuras, todavía perplejas, que arrastran penosamente y en silencio otros bultos, sillas plegables, cestas de comida, toallas, niños de mirada fija y sin lágrimas, caravana curiosa, inapropiada, que asciende la cuesta irregular en busca del camión que los trajo, que dejaron arriba junto al cartel y que ahora tendrá un ocupante menos. Todo el paisaje parece haber quedado suspendido, fijo en el tiempo, quieto, hondamente ensimismado, y yo también estoy quieto y ensimismado, perplejo, anhelante, como si sintiera que se me está por revelar algo que siempre, en mis sueños y en mi vigilia, en las largas noches en blanco, asocié con agua, río, la inmensidad del mar, un sentimiento tenebroso y subyugante. Pero eso debe durar unos segundos. Luego, los pollos vuelven a escarbar las cabras, balan a distancia y desde la ruta llega algún bocinazo. Entonces, cobro conciencia de mí parado en el río, en calzoncillos, mojado, cerca de la orilla y frente a una Cecilia que parece haber salido de la nada y que ahora me abraza, me besa, se aprieta mi cuerpo y seca inexplicablemente mi cara y mis sienes, mi cuello, con una toalla blanca que súbitamente se tiñe de rojo, mientras ella gime que mis oídos han reventado por tratar de salvar al muerto. Le digo que no, soy así, un sangrador, pero ella no escucha. Y ahora la sangre mana borbotones de mis orejas, mancha la toalla, el rostro amado de Cecilia que permanece junto al mío. Higinio tiene su interpretación del episodio. Después de escucharme en silencio, ha preguntado si estábamos cerca del lago. Creo que sí, dije, cerca del paredón del dique. ¿Pero qué tiene que ver? Entonces son ellos, sentencia misteriosamente sin responder a mi pregunta. ¿Quiénes son ellos? Interrogo como otras veces, pero esta vez desconociendo a qué se refiere. Higinio no me responde, como otras veces, que yo debo saberla. Dice en cambio con esotérica complicidad: ellos son los desaparecidos. Los desaparecidos, no puedo dejar de sorprenderme. Entonces Higinio me explica que los desaparecidos viven a su modo, claro, en el fondo de los lagos a donde fueron arrojados, en los socavones y ríos profundos, entre otros lugares. En ocasiones se cobran alguna presa. En este caso, es evidente que trajeron al sujeto hacia el fondo de la olla. ¿O piensa que es casual que el tipo se hundiera justo en la parte más honda?
La locura de Higinio esta vez no me divierte. A pesar de todo, averiguo estúpidamente. ¿Alguna presa? ¿Son cazadores? Son justicieros nada más. ¿Cómo lo sabe? Simplemente lo sé. La idea de Higinio me resulta macabra, vengativa, siniestra, pero por eso mismo me interesa saber de dónde ha nacido. ¿Cómo operan y por qué? Yo podría haber sido la víctima. Usted no, dice Higinio categórico. Solamente los enemigos. ¿Un pobre infeliz? ¿Un borracho? Era un infeliz, era un borracho, pero también era un torturador, una mala persona. Seguramente fue de las 3A y después de la peor policía. Por algo lo dieron de baja. No por sus crímenes, por supuesto. Debe haberse mandado alguna mexicaneada contra sus propios compinches o sopló algo, anda a saber. Sus propios vecinos del barrio apenas lo toleraban. No pudieron evitar llevarlo en el camión, pero lo ignoraban. ¿Usted cómo lo sabe? Ellos lo saben. Los reconocen en el acto. Además, usted mismo me lo ha dicho. ¿Yo? Usted me ha dicho de su aislamiento, su soledad que parecía moverse en otra dimensión. Bueno, ellos, los desaparecidos, también se mueven en otra dimensión. Una cuerda oscura y sutil los ha unido para siempre. ¿Quién le dice que el propio tipo no los andaba buscando, o su conciencia? Cuando usted pensó, este tipo va a morir de inmediato, seguramente el propio abogado los acababa de encontrar. Era su destino. Y usted de alguna manera lo percibió. No se culpe, ni usted ni nadie lo hubiera podido evitar. Cuando me voy de la casa de Higinio, siento el estómago revuelto y una profunda amargura. Pero no puedo dejar de comprenderlo. No es Higinio el que habla, quiero decir, me digo, no es solamente Higinio el que habla, es una memoria ultrajada, una conciencia colectiva llena de huecos, fisuras, llagas, repugnantes lagunas, porque al margen de la crueldad y del horror, si eso fuera posible, ¿acaso es más disparatada la idea reparadora o vengativa de Higinio que la supresión física y civil de 30.000 personas? ¿Acaso no crearon un interregno tenebroso que no era de la vida, pero tampoco era de la muerte? Aparición con vida, como exigen las madres. Es absurdo, nadie puede esperarlo 20 años después. Sin embargo, es justo. Es hasta lógico dentro de la lógica perversa generada por los asesinos. Y lo de Higinio, ¿por qué no? Por algún lado debe venir la reparación, el castigo. La sociedad restaña heridas y fisuras, rellena los espacios sustraídos, los hurtos de la censura y el horror. Entonces pienso en las manos de Perón, el cadáver de Evita. La conciencia colectiva teje la leyenda. La leyenda puede hacerse mito, averiguación indirecta de la verdad. Y siento que sangro, pero esta vez por dentro. Los fragmentos que he leído se corresponden a la novela El Sangrador, de Lucio Giudicello. Esta novela fue 2 veces finalista del Premio Clarín de Novela y recientemente ha sido reeditada por la editorial Gogol. Abelardo Pinto, un personaje que tiene exudaciones de sangre cuando se emociona y que da nombre a la novela El Sangrador, tiene una premonición. Se anticipa a la muerte del borracho y se lo cuenta a Higinio, el personaje quizás más extravagante de la novela, alguien que no reconoce los límites entre la realidad y el delirio. El diálogo parece carecer de toda lógica y sin embargo sirve.
Sirve para explicar un sentimiento colectivo frente a las desapariciones. Sirve para llenar ese significante vacío y justifica de algún modo los mitos, leyendas y rituales colectivos como modo de reparación. Rubén Lencinas, el pintor que busca a su nieta a través de sus retratos, logra finalmente el tan ansiado encuentro. En las voces, Roberto Bernardini, un hombre destruido por la desaparición de su hija Inés, la busca en su soledad y en medio de sus borracheras, y parece encontrarla cuando afirma: yo sé dónde estás, sé cuál es tu territorio, yo sé dónde vivís. Vos vivís en las fugas de las computadoras, en los espacios que no invade la máquina, en la vida, en ese espacio. Vos vivís en mi memoria, en la memoria de un hombre que no se apaga, que no quiere apagarse. Un día, 7ª temporada. Un programa con ideología.